algún tipo de actividad académica y además actividad académica interesante entre los grupos que ya hemos trabajado antes de Argentina y Chile sobre derecho administrativo. Y con esa preocupación y con ese interés es que organizamos este seminario sobre COVID-19 o pandemia y derecho administrativo. Desde luego, yo a nombre de los colegas chilenos agradezco la disponibilidad y la generosidad de los profesores argentinos para sumarse a esta actividad y mantener de alguna manera este vínculo que hemos trabajado académico desde hace varios años y que tan buenos frutos ha dado y que seguramente seguirá dando en el futuro. Te doy la palabra, Ernesto, para que también den la bienvenida desde el lado argentino. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo y escuchando. Este año teníamos las jornadas chileno-argentinas en Buenos Aires, pero por las cuestiones sanitarias no las vamos a poder hacer. Por lo tanto, hemos intentado establecer este contacto y establecer algunas pautas para poder seguirnos comunicando. Y esta es una excelente idea, y espero que podamos hacer esto cada 2 meses o una cosa así con distintos temas. Así que, bueno, sin más, yo diría que comencemos con el primer panel y está moderando Paula, así que Paula, adelante. Bueno, Pasquier, ¿empezamos los argentinos o empiezan los chilenos? Lo que, no sé, Ernesto, lo que Paula diga o lo que vos digas. Bueno, la perdimos a Paula. Paula, ¿nos escuchás? Está sin voz. Estoy sin voz, ahora sí. Bueno, Paula, da vos la palabra y modera los tiempos, por favor. Por supuesto. El primer panel considera la Constitución en relación con los derechos de las personas por decisiones del Poder Ejecutivo o la administración del Estado en situaciones de emergencia o urgencia. Va a exponer, vamos a partir entonces para darle paso a Chile primero, después a Argentina, va a partir Carlos Dorn y después continuamos con el profesor Juan Santiago Pasquier. Bien, buenas tardes. Nada, solamente desear que en ambos lados de la cordillera esto esté desarrollando sin mayores novedades para cada uno de nosotros. Bueno, aun cuando sabemos que muchos compatriotas, me imagino, en cada lado de la cordillera la están pasando bastante mal y complicado, pero bueno, mis buenos deseos, digamos, que esta situación de anormalidad se dé, digamos, con la menor de las cantidades tanto en el ámbito personal, familiar y bueno, en cada país. Para entrar directamente al primer tema. A ver, voy a dividir un poquito la exposición estos 10 minutos en hacer un paseo, digamos, breve por las distintas normas de la Constitución en las cuales uno puede apreciar las facultades que fundamentalmente se le otorgan al Poder Ejecutivo, encarnado en la figura del Presidente de la República, para adoptar una serie de medidas que son restrictivas y bastante intensas en las garantías constitucionales de los ciudadanos, fundamentalmente lo que es la libertad personal y el derecho a reunión, para luego hacer una reflexión sobre hacia dónde está encaminando eventualmente el derecho administrativo bajo este contexto, y algunas reflexiones que han aparecido de la mano, digamos, de intelectuales importantes como Byung-Chul Han, Zizek, y este autor hindú, que se me olvidó el nombre, escribió el libro Homo Sapiens. Bien, sin más preámbulo, en lo que se refiere a la Constitución chilena, yo creo que hay que partir que hay dos normas que son esenciales y que de algún modo van a servir de criterio para resolver eventualmente el grado de intensidad de las decisiones que puede adoptar la administración del Estado en aras de restringir garantías constitucionales para
afrontar la situación de crisis sanitaria, que en este caso es lo del coronavirus. La primera disposición que me parece sumamente relevante es el artículo 5º, inciso 2 de nuestra Constitución, la cual establece como deber constitucional de todos los poderes públicos el adoptar todas las medidas tendientes a respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la persona humana, es decir, promover, digamos, el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, ya aparece un gran límite sobre el universo de medidas que pueden adoptarse incluso dentro de una situación de normalidad. La segunda disposición muy relevante son los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, donde se establece el principio de legalidad, de sujeción estricta a la legalidad por parte de los órganos del Estado, y particularmente los de la Administración del Estado. Por lo tanto, ya aparece un segundo elemento en cuanto que, a pesar de que existe una situación de anormalidad, el principio de legalidad no puede ser derogado. De hecho, tanto es así que en el inciso 2 del artículo 7 hay una previsión expresa que señala que aún ante circunstancias extraordinarias, ello no puede servir de pretexto para los poderes públicos a fin de atribuirse facultades que no están en el ordenamiento jurídico. O sea, de algún modo, ese inciso lo que hace es establecer un límite a la razón de Estado, ¿cierto? Esgrimir la razón de Estado frente a una situación de emergencia. Y sobre la base de lo anterior, es que la propia Constitución se encarga de establecer un régimen jurídico especial ante situaciones extraordinarias que debe afrontar la comunidad política, desde situaciones de guerra, de gran normalidad del orden público interior, y también habla expresamente de la situación de calamidad pública, donde cabe justamente las situaciones de anormalidad sanitaria, y allí se consagra un estado de excepción constitucional que se denomina estado de catástrofe. Y dicho sea de paso, es el estado de excepción constitucional que se declaró en la segunda quincena del mes de marzo para afrontar la situación de pandemia. Y lo interesante es que el régimen de estado de excepción constitucional lo que hace básicamente, y no me quiero extender en el detalle porque sé que eso es parte de la tercera mesa, es que ello produce una ampliación y una concentración de facultades en el Poder Ejecutivo. Es decir, lo que es interesante notar, de hecho esto se observa incluso en los demás países que han sido afectados por la pandemia, que estos regímenes lo que hacen es acrecentar el poder en la figura del jefe de Estado. Y las cuestiones que empiezan a producir ciertos problemas son las siguientes. Primero, el inciso 3 del artículo 43 de nuestra Carta Constitucional, referido específicamente al estado de catástrofe, le atribuye al presidente de la República dos facultades que son esenciales desde el punto de vista de las garantías constitucionales. Uno, que podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Es decir, de una parte, restringe la posibilidad de los sujetos de moverse en el territorio de la República, y respecto, por lo tanto, una restricción a una libertad civil relevante, pero también una restricción a la libertad política muy relevante como el derecho a reunión. Y eso, ahí voy a hacer unos comentarios, los problemas que puede traer ello consigo. Y de otra también la posibilidad de afectar el derecho a propiedad a fin de poder hacer requisiciones de bienes de manera a poder aplicarlos a la situación de emergencia pública, en este caso sanitaria. ¿Cuáles son los problemas que acá uno avisora? Que tanto en esta norma constitucional como en la ley que regula estos estados de excepción constitucional, uno echa de menos primero una ausencia de criterios de mayor determinación y especificidad de cuáles son las medidas que puede adoptar el jefe de Estado y la administración del Estado para restringir estas garantías constitucionales y con qué intensidad. De hecho, esto uno lo engarza con otra falencia en que tampoco se aprecia ni en la Constitución ni en la ley cuáles son los criterios que debe seguir la autoridad a fin de uno poder apreciar criterios de motivación, criterios de fines, criterios de objetivos. Entonces, esa carencia da paso a que la autoridad tenga un amplio espectro para decidir, conforme a criterios de conveniencia, cuáles son las medidas restrictivas que a su juicio serían, digamos, las más oportunas. Por lo tanto, en ese sentido, uno, a mi juicio, lo que uno ve es una carencia en que se abre un espacio muy grande para la razón de Estado, lo cual es muy peligrosa, atendía a las garantías constitucionales que se
limitan, como es la libertad de tránsito y el derecho a reunión en una democracia. Desde otro elemento interesante, el artículo 6º de la ley que regula los estados de excepción constitucional reafirma esta idea de que cuando rige estos estados de excepción constitucional, se produce una concentración muy grande de poder en el jefe de Estado y su organismo, fundamentalmente presidente de la República y las Fuerzas Armadas, lo cual también introduce un elemento no menor sobre, sobre la compatibilidad de ese tipo de concentración de poder dentro de un régimen democrático, es decir, hasta qué punto esa sociedad no puede ir camino a sociedades, como Foucault mencionaba, sociedades disciplinarias o regímenes, digamos, o derivas autoritarias, que después es muy difícil incluso remover, pasado los estados de excepción constitucional, como algunos digamos, están temiendo. Ahora, el único límite objetivo que establece la Constitución sobre este universo de medidas que puede adoptar el presidente de la República, los organismos administrativos, para afrontar una situación de calamidad pública, es que estas medidas no pueden afectar el principio de separación de poderes, es decir, el elemento básico de la arquitectura institucional del Estado de Derecho no puede ser afectada. Y esto no deja de ser una cuestión menor, porque mientras preparaba esta predisposición, leía, por ejemplo, que en la Unión Europea, en Hungría, es el primer país, digamos, en que, producto de esta situación, la democracia se la han cargado. Es decir, el presidente de la República ha concentrado todos los poderes, incluso sin necesidad de autorización parlamentaria. Y sí destacar que, no obstante esta indefinición de criterios, de medidas que puede adoptar la administración, sí la Constitución garantiza y establece expresamente que siempre está abierta la garantía del recurso judicial ante las medidas que adopte la administración del Estado. Sin embargo, la duda que queda es que lo que uno aprecia es que normalmente los tribunales de justicia frente a este tipo de situaciones observan un criterio de deferencia a la autoridad política, es decir, son bastante reacios a entrar a examinar las razones, los fundamentos que ha tenido en cuenta la autoridad para adoptar medidas dentro de un contexto de estado de calamidad. Y para ir cerrando, porque ya debo estar a puerta los 10 minutos, algunas reflexiones ya más bien de tono general. Esta situación que se está viviendo prácticamente en todo el globo, ha dado lugar que algunos intelectuales estén hablando de la posibilidad de que esto sea el punto de partida de una transición hacia lo que se denominan pandemocracias. Sociedades, digamos, en que pareciera ser que los autoritarismos se van a fortalecer, sobre todo porque Occidente está observando cómo Asia ha resuelto de mejor manera, de un punto de vista de eficacia, la situación de pandemia, Corea del Sur, bueno, China entre comillas, no sabe mucho de los datos, pero Japón, etc. Y entonces algunos están mirando cómo quizás el autoritarismo puede ser más eficiente para resolver los desafíos que vienen a futuro, sobre todo lo que va a plantear el cambio climático. Otro problema que plantea todo esto es cómo el poder público está utilizando el elemento del miedo para vender a la población medidas que implican restricciones de libertades que en tiempos normales no estarían dispuestos a aceptarlas. E incluso utilizando el elemento del miedo para que las pidan fervorosamente. Tercero, esto también genera un daño a la democracia en el sentido que se va a generar también un caldo de cultivo bastante peligroso sobre que se genere un mayor espacio para doctrinas autoritarias, fascismos, dado que históricamente uno observa que el miedo siempre, digamos, caldo cultivo a ese tipo de cuestiones. Naturalmente que esto también genera una gran interrogante sobre hacia dónde se encamina el derecho administrativo. Probablemente uno puede pensar que el derecho administrativo se empiece a recorrer nuevamente una senda de fortalecimiento del poder de policía, de control social, de hecho fundamentalmente desde el control de los datos, a través de los teléfonos inteligentes. El elemento de los datos muchos dicen que es la gran herramienta de control social a futuro. De hecho, se ha podido apreciar cómo ha sido el control
en países asiáticos, digamos, con el tema de la pandemia. Y lo otro, con esto termino, que la afectación al derecho de reunión también genera le entrega a las autoridades, sobre todo en los países que han habido conflictos sociales relevantes, como en Chile en octubre del año pasado, que al afectar el derecho de reunión sirve para invisibilizar los conflictos sociales. Y esa invisibilización también, esa invisibilización al final también puede tener un efecto agregativo a la situación ya de conflictividad generada, digamos, por la situación de pandemia. En consecuencia, en conclusión, la Constitución chilena establece disposiciones en las cuales tiende a ampliar y concentrar el poder en el jefe de Estado y las autoridades administrativas. Segundo, lo hace sin establecer criterios muy claros sobre cuál es el universo de medidas que se pueden adoptar, sin límites únicamente en el tema de la separación de poderes y que mantiene la garantía del recurso judicial, pero deja muy grandes incógnitas sobre el grado de intensidad de las mismas y en fin, sobre los efectos también colaterales que esto genera en la institucionalidad, luego digamos que termina estos estados de excepciones que son muy prolongados en el tiempo, que es otra variable que genera deja un manto ahí de duda a futuro, digamos, sobre cómo queda la institucionalidad después de todo esto. Esa sería mi reflexión, así a trazo muy largo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Profesor Juan Santiago Pasquier. Bueno. Aplausos en silencio. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Como decía recién Carlos, espero que tanto ustedes, sus familias y sus seres queridos anden bien en este particular momento que nos está tocando vivir, propio de una película de ciencia ficción y que además se hace cada día más largo y cada día también genera más consecuencias. Obviamente sobre la salud y la vida de las personas, pero también consecuencias en la economía y en el desarrollo de cada una de las sociedades. Mi agradecimiento a Ernesto y a Juan Carlos, como siempre, por hacer estos encuentros, a Santiago y a Paula también por la coordinación general. Bueno, y a ver, en la Argentina tenemos que partir de lo que es el principio de legalidad, el principio de legalidad y juridicidad, que está expresamente contemplado en nuestro artículo 19 de la Constitución Nacional, que en la parte pertinente dice que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Acá la realidad es que todas las medidas que se han ido dictando desde el 12 de marzo, que fue la primera medida de importancia, se han hecho a través de la figura del decreto o reglamento de necesidad y urgencia. Esto es algo que fue incorporado expresamente en la Constitución Nacional a partir del año 1994, que en realidad es una herramienta que todas las administraciones de diferentes signos políticos que ha habido en la Argentina la han usado y han abusado. Es quizás, en realidad, esta vez en la situación de la pandemia, en donde realmente están reunidos los requisitos que la Constitución establece para que esta herramienta excepcional sea efectivamente utilizada por el Poder Ejecutivo. La realidad es que esto que está, como les digo, reglamentado en el artículo 99, si bien parte de una expresión tajante en cuanto a impedir que el Poder Ejecutivo dicte disposiciones de orden legislativo, luego contempla las excepciones. Las excepciones son básicamente la existencia de una situación de necesidad de urgencia y la existencia de circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. Además, prevé una serie de requisitos de índole quizás formal, de control interno hacia el Poder Ejecutivo, que son estas medidas excepcionales deben ser dictadas en acuerdo general de ministros, debe contar con toda la firma de los ministros que integran el gabinete del Poder Ejecutivo, el jefe de gabinete de ministros, y luego esto debe ser remitido al Congreso de la Nación, ingresando por lo que se denomina una comisión bicameral permanente, que es la que debe ejercer el control, si se quiere, político sobre esta herramienta excepcional que utilizó el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo, desde
se declaró la pandemia, nuestro primer decreto de necesidad de urgencia fue al día siguiente de declarar la pandemia por la OMS, ya dictó más de 30 decretos, reglamentos de necesidad de urgencia muy variados. No voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos porque en los paneles siguientes van a ser analizados. Pero principalmente tomó unas primeras medidas que fue la imposibilidad de ingreso de determinadas personas desde el exterior, la prohibición de determinadas actividades, y luego, a partir del 20 de marzo, lo que se denominó en Argentina el ASPO, que es el aislamiento social preventivo obligatorio, la cuarentena formalmente dicha, que se extiende después de algunas prórrogas, en principio, digo en principio porque no creo que se corte, por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y el Gran Buenos Aires, que es donde está más complicada la situación, en principio hasta este domingo 10 de mayo. El ASPO prevé algunas excepciones, pero en principio todos tenemos que estar encerrados en nuestras casas. Incluso hay algunas medidas muy cuestionadas, como por ejemplo impedir que los argentinos que estaban en el exterior puedan reingresar al país. Acá el gran problema respecto del principio de legalidad es que la Constitución prevé especialmente que bajo determinadas circunstancias que definitivamente están presentes en esta situación, el Poder Ejecutivo pueda legislar o pueda dictar esta clase de reglamentos, esta clase de decretos que tienen una jerarquía equivalente a las leyes. Con lo cual está concentrando una enorme cantidad de poder el Poder Ejecutivo Nacional. De hecho, muchos organismos internacionales, el otro día la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado haciendo especial énfasis en que las medidas restrictivas de los derechos, por supuesto acá está restringido la libertad de circulación, la locomoción, la de ejercer toda industria ilícita, la de trabajar, en algún aspecto también la propiedad, el derecho de reunión, todo eso en pos, por supuesto, de la salud pública y la integridad de las personas y la vida. Bueno, la Corte hizo un especial llamado a la Corte Interamericana a que las medidas sean las mínimas necesarias, las más razonables. Tampoco quiero extenderme específicamente en la razonabilidad para no entrar en los otros paneles. Y también enfocó el tema de la cuestión de la legalidad, ¿no? A la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, su artículo 30, y esa vieja opinión consultiva número 6 de allá de 1986, respecto de que la restricción de los derechos debía ser, en principio, por ley formal. Como les digo, la Argentina tiene previsto la posibilidad, frente a situaciones excepcionales, de recurrir a este mecanismo, que fue lo que el Ejecutivo ha hecho. Y acá quizás el gran problema que se cuestiona es que, si bien están reunidos los requisitos para que el Ejecutivo tome las medidas, y la urgencia, la gravedad, la dinámica de la pandemia así lo exige, nos falta la intervención del Poder Legislativo. Acá el que ha desaparecido es el Poder Legislativo hasta el momento. Creo que en Chile, corríjame, creo que ahí en Valparaíso el Congreso ha estado funcionando por lo menos en forma remota, o más o menos, dice Rodrigo. En la Argentina, hasta el momento, no hemos logrado, luego de casi 2 meses, que el Congreso realmente sesione en sus cámaras. Ayer, por ejemplo, diputados intentó hacer una prueba para la sesión remota, hubo algunos problemas técnicos, con lo cual se pospuso la sesión, y en el caso específico de la Cámara de Senadores, que representa a las provincias, los senadores que representan las diferentes provincias, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado interpuso lo que se denomina acá una acción declarativa de certeza directamente ante la Corte Suprema de Justicia, de alguna forma preguntándole a la Corte si ella podía, en su carácter de presidente del Senado, convocar a una sesión en forma remota, sin la presencia de los senadores en el recinto. Bueno, esta acción fue, en lo formal, por lo menos rechazada por la Corte Suprema, aunque hizo alguna suerte de obiter dictum, lo que ya algún juez de la Corte denominó el principio de colaboración entre los poderes, diciendo que, bueno, que en realidad le corresponde al Senado interpretar la Constitución, lo que son sus propias atribuciones constitucionales, y abriendo la puerta que podía ser una sesión de tipo remota.
Como les digo, recién esto ocurrirá en el Senado seguramente la semana que viene, en donde habrá una especie de sesión remota o mixta con alguna presencia, y también diputados con alguna presencia de diputados en sus bancas, y el resto trabajando en forma remota, porque claro, lo que tiene que hacer el Parlamento cuando el Poder Ejecutivo dicta esta clase de reglamentos de necesidad y urgencia, sobre todo cuando está con esta intensidad ante la pandemia, restringiendo los derechos constitucionales de los ciudadanos, lo que tiene que hacer el Parlamento es ejercer ese control posterior. Así lo establece claramente la Constitución, y entonces es de vital importancia que el Congreso sesione efectivamente en forma presencial o en forma remota o en forma mixta, pero que sesione para darle un control y eventualmente un aval a las medidas. Desde el punto de vista judicial, y ya voy concluyendo con esto, la realidad es que hasta ahora las diferentes acciones que se han ido presentando, amparos, muchos habeas corpus, han sido sistemáticamente rechazados respecto de las medidas de aislamiento que dictó el Poder Ejecutivo Nacional a través de los reglamentos de necesidad y urgencia. La forma la tenemos cubierta a través de esta figura de los reglamentos de necesidad y urgencia, sin llegar a otros instrumentos de emergencia que la Constitución prevé y que creo que se van a tratar en el último de los paneles. El único caso que quizás llamó un poco más la atención, no a nivel nacional, sino a nivel local, y que hasta incluso motivó varias charlas con mi jefe de cátedra, muy divertidas por cierto, muy interesantes, es una decisión del gobierno de la ciudad, a nivel local, en donde, con el objetivo de preservar con mayor intensidad, si quiere, la salud de los adultos mayores, porque es la población de más riesgo, dispuso un procedimiento mediante el cual los adultos mayores debían llamar al 147, el 147 es un número del gobierno, de donde lo iban a atender, y en donde uno tenía que, de alguna forma, explicar que iba a salir a comprarse un remedio, o salir a ir al supermercado, y te iban a intentar persuadir de que no lo hagas, porque iban a poner a disposición a un equipo de colaboradores, de voluntarios, para reemplazar lo que vos ibas a hacer y ayudarte en la compra de los medicamentos o de los remedios y demás, y el supermercado. Bueno, esa decisión, que levantó mucho ruido, duró exactamente un día, fue declarada inconstitucional por un juez local el mismo día en que entró en vigencia, y el gobierno de la ciudad no la apeló, con lo cual consintió que esa decisión no entrara en vigencia. Entonces, como les digo, desde el punto de vista constitucional, Argentina tiene la figura de los reglamentos de necesidad y urgencia, están reunidos los requisitos excepcionales que permiten al Ejecutivo adoptar estas medidas, resta que el Congreso de la Nación efectivamente sesione por algún mecanismo y controle lo que el Ejecutivo está haciendo, y en su caso también legisle, porque si sesionan remotamente pueden legislar tranquilamente y pueden dictar leyes, y allí estarían representadas la intervención del Ejecutivo debe ser excepcional, y lo que se debe preservar sobre todo es el verdadero criterio de la representatividad, que solo está en el Congreso de la Nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Santiago Pasquier. Vamos a, por una cuestión de orden simplemente, vamos a hacer todos los paneles y vamos a dejar las preguntas para el final, ¿ya? El segundo panel consiste en el poder de policía en la administración del Estado, conceptos, bases institucionales, límites y situaciones específicas en casos de emergencia. A este respecto vamos a empezar por Argentina, así que le vamos a dar la palabra al profesor Santiago García Mira para que nos pueda referir algunas reflexiones. Santiago. Huyó. Bueno, si vamos a hablar de poder de policía y estoy interactuando, que sea con barbijo. Bueno, un saludo enorme a todos, además del agradecimiento a los profesores Ferrada y Mercer por la invitación. Uno dice que en estas épocas
lo que extraña es el contacto, y tenerlo cerca con esto, la verdad que es una gran alegría. Lo celebro profundamente, aparte porque me toca compartir el panel con el profesor Lo, a quien además de unirme con un sentido aprecio, le tengo un profundo respeto intelectual, así es un verdadero honor. El tema del poder de policía, la emergencia y el funcionamiento de estos institutos en el derecho argentino daría para que estemos una semana o 3 minutos. Porque la doctrina va desde escribir un libro hasta decir que no existe. Así vamos a tratar de, en el plazo que tenemos, tirar 3, 4, 5 conceptos claves. Tal vez la forma más fácil sea explicar o rememorar a los que dicen que no existe, que no es más que el juego de la afectación normal de derechos, del costo de vivir en comunidad, y que no justifica hacer toda una película, un basamento, una derivación doctrinaria, ¿no? En este sentido, posiblemente, al menos en lo contemporáneo, está el doctor Gordillo haciéndolo con demasiado énfasis. Pero si uno remonta un poco más allá, puede citar al profesor, en realidad no al profesor, porque nunca fue profesor, pero sí era doctrinario, Juan Francisco Linares, su libro Derecho Administrativo, que hace una primera aproximación al poder de policía, el poder de policía en sentido latísimo, y que podría derivar en cuestiones interesantes. Por ejemplo, en la Argentina está prohibido que los padres le pongan a sus hijos 3 nombres, o sea, no puede poner más de 3 nombres. Y en cierta forma es una restricción a una libertad en pos de la identidad. Pero nadie identificaría eso como poder de policía, de ninguna manera. Entonces, ¿cómo se fue generando el poder de policía? Bueno, cuando encontré una manera sencilla de explicarlo rápido. Cuando los chicos son chicos, les decimos que el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Cuando son un poco más grandes, que ningún derecho es absoluto. Y cuando entran a la facultad, tratamos de ver lo que vamos a ver ahora. Yo quiero explicar, o tratar de explicar con los amigos chilenos, que nosotros tenemos una variante adicional, que es la del federalismo. ¿Por qué? Porque para analizar esto hay que mirar 2 cuestiones. Una tiene que ver con esta cuestión del federalismo. En nuestra Constitución tenemos provincias que tienen autonomía. No es el federalismo estadounidense, sino que es un federalismo medio sui generis, en el cual las provincias delegaron en el gobierno central la facultad de legislar sobre algunas materias, concretamente 6, que acá algunos erróneamente la llaman códigos de fondo, como si el derecho público no fuese de fondo. A mí me gusta más llamarlo derecho común, porque se aplica a todo el país. Y entonces las provincias retuvieron las facultades no delegadas, y el conjunto de las facultades que retuvieron y que no delegaron las solemos llamar derecho público local. Por supuesto, también hay un derecho público de la nación como sujeto que hace la organización del país, que es el derecho público federal. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, que hay un derecho público local y un derecho público federal, que no hay, en estrictísimo rigor, no hay supremacía entre ellos. Son 2 ámbitos distintos que no deberían superponerse en modo alguno. Repasado este tema del federalismo, la Constitución nuestra tiene fundamentalmente 2 artículos, y hay quienes sostienen un tercero, que sientan las bases de esto. Uno es el artículo 14, que establece al enumerar los derechos una frase en la cual sostiene, luego de enumerar los derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y un artículo 28, que es el que consagra la razonabilidad, ¿no? Aquello que la Corte Americana establecía como la garantía del debido proceso sustantivo. Es decir, razonabilidad, que la ley no puede llegar a tal nivel de reglamentación que extinga el derecho madre. ¿Cómo se ha definido la razonabilidad? La razonabilidad, en rigor, es la adecuación de los medios a los fines perseguidos. Y esta adecuación tiene 2 versiones. Una que es la proporcionalidad, es decir, el quantum, la relación cuantitativa entre el medio y el fin, y otro que es la atingencia, que es el que el medio apunte y aseste al fin perseguido, que no haya una ruptura del nexo causal entre lo que busca y lo que consigue. Como bien lo describió la Corte en un célebre fallo, empresa Mate Larengueira, que nos recuerda muy periódicamente el querido profesor Marzán. Entonces, cuando uno empieza a estudiar el poder de policía en la Argentina,
la realidad es que tiene una primera etapa muy clara en la cual aparecía citado en la jurisprudencia y explicado cómo la restricción del derecho individual por o en favor del interés público, pero solamente basado en 3 causales: la salubridad, la seguridad y la moralidad. Y acá es donde empieza a jugar, como si fuese un análisis matemático, un planteo cartesiano donde tenemos ordenadas y abscisas. ¿Por qué? Porque ese poder de policía clásico restringido a esas causales era de orden local, es decir, lo ejercían las provincias o hasta incluso los municipios. Sin embargo, es en la década del 20, o en el 30, en donde empiezan a aparecer situaciones en las cuales se reconoce una afectación de derechos intensa, es decir, parecidas a la del poder de policía, ya no por estas causales clásicas de salubridad, seguridad y moralidad, sino por esquemas, situaciones que hacen al interés económico. En rigor, el mapa dogmático no requiere que sea el interés económico, hace que sea el interés general. Pero hay una cuestión que no es menor, es bien circunstancial, pero permanente, que todos los casos que conocemos y que enseñamos tienen un trasfondo de conflictiva o de situación económica. El primero que es conocido, que es Ercolano, es una situación del Congreso dictando una norma que obliga a prorrogar los contratos de alquiler y regular su precio en una situación de crisis habitacional producida por un problema económico. En ese había alguna cuestión de una enfermedad, pero la cuestión era un problema económico. Seguimos por otro de las hipotecas en Abico, y así lo podríamos hacer sucesivamente. Pero lo cierto es que un primer punto a notar es que todos los precedentes, los casos, las miradas que tenemos acerca del poder de policía, en este sentido amplio de la cuestión económica, ha sido, desde el interés general en sentido ampliado, ha sido por problemas económicos. Ahora, este poder de policía, que no encuentra como justificación en las 3 causales clásicas, sino a esta mirada más moderna o amplia, reposa en las autoridades federales, no en las autoridades locales. ¿Por qué? Porque las competencias correlativas para emitir moneda, conservar el valor de la moneda, manejar la aduana, establecer la gran mayoría de los impuestos, son de orden federal y no local. Dicho esto, lo que me parece que es importante traer a colación es que el primer caso que solemos enseñar como el que marca la ruptura entre el criterio clásico y el criterio moderno, justamente es en el que la Corte establece que o acepta salir del criterio clásico, de alguna forma señalando que se trata de una emergencia y que por lo tanto esa restricción no es permanente, sino que responde al concepto de emergencia. Bueno, a esta altura del partido muchas veces deberíamos preguntarnos qué significa la emergencia. Yo, de muchos abordajes, de muchos planteos, el que a mí me ha gustado mucho es el que dice que la emergencia es un estadio dentro de un sistema por el cual está próximo al colapso. Y que si no se toma una medida súbita y atingente, el sistema desaparece, colapsa, se rompe, deja de cumplir su finalidad como sistema, se desordena. Entonces, claro, casi siempre estas medidas de policía han sido en ese concepto de emergencia y habitualmente de emergencia económica. La pandemia, en nuestro país, la particularidad que tiene es que no se da en una versión pura. Es decir, son muy, muy pocas las normas sobre las cuales no voy a ingresar, las explicaría seguramente mejor que yo el querido profesor Cavallo en el panel siguiente, pero son muy pocas las situaciones en las cuales en la Argentina se toman medidas exclusivamente basadas en la pandemia, por 2 razones. Primero, porque como nosotros adelantamos, ya vamos a ver qué nombre le ponemos, esto de encerrarnos, se va a hacer largo, y al hacerse largo se ha generado un impacto económico muy grande con esta medida sanitaria. Pero la segunda es que la pandemia se da a poquitos meses de un cambio de gobierno que lo primero que hizo fue declarar la emergencia económica, social y de todos los órdenes que suele declararse en el país. Es decir, se genera una crisis sanitaria que genera una crisis económica en un contexto donde ya había una emergencia económica.
me parece que soy claro con esto. De modo tal que salvo un puñado de medidas tomadas que perfectamente son identificables, en todo el resto hay una mirada teñida, hay una mirada mixta, hay una mirada que confluye la emergencia sanitaria con una emergencia económica preexistente. Como corolario, ¿qué significa la emergencia a la hora del dictado de estas normas? Primero, siempre entendiendo lo que explicó el profesor Pasquier del principio de legalidad, que el poder de policía es función legislativa, es decir, del Congreso. ¿Sí? Y solamente bajo las causales que prevé la Constitución, que son o deberían ser excepcionales, se alteran. Esta función legislativa proveniente del Congreso implica restringir derechos con el límite de la razonabilidad. ¿Cómo funciona la emergencia en esto? La emergencia funciona como una suerte de tolerancia singular a la razonabilidad. Es decir, en un contexto de emergencia, la restricción del derecho podría ser algo más tolerable o con un estándar de razonabilidad menos exigente que lo que sería en un contexto de no emergencia. Y esto nos despierta dos planteos. El primero, un país que al menos en lo formal, en los últimos 30 o 40 años, ha estado, creo que temporalmente, más cantidad de días en estado formal de emergencia que de no emergencia. Y dos, lo que dijo el profesor Pasquier, el asistir por primera vez a una verdadera causal de emergencia, no económica, que es la que justifica y parece explicar la razonabilidad de las normas que regulan esto, en coexistencia con una situación más habitual o cordial o amigable o conocida de emergencia económica. Bueno, eso es todo como introducción y dejamos al panel que sigue para que complete con las medidas tomadas concretamente en este contexto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Creo que van a haber más preguntas que respuestas. Respecto al tercer panel, corresponde el tema técnica. Miento, me estoy saltando a Martín. Y Martín no me dice nada. ¿Martín? Yo obedezco nomás. No. En esta situación no queda más que obedecer. La otra parte, que nos cuentes qué pasa en Chile. Así es, gracias Paula. Gracias al profesor Ferrada y al profesor Marcel por esta iniciativa que nos reúne con ya quienes son amigos ya, ¿no? Es una pena que no nos podríamos encontrar verdaderamente o físicamente este año a causa de esta situación que espero que se acabe pronto. Es un honor también compartir el panel con Santiago, con quien no solamente compartimos una mutua amistad, sino que además el día del cumpleaños, creo que incluso el año del cumpleaños. Me corresponde hablar del poder de policía de la administración, y mi ponencia es, o por lo menos el título sugerido por los organizadores, conceptos, bases constitucionales, límites y situaciones específicas en casos de emergencia. Y como di muestra recién, soy una persona obediente y seguiré exactamente ese orden. Su concepto. La doctrina más difundida en mi país establece que el poder de policía, junto con el servicio público, son una de las manifestaciones de la actividad material de la administración del Estado. Se estudia por oposición o por contraste a la dimensión formal de la actividad administrativa, y creo que ello se debe a que la actividad material, policía y servicio público, se encuentran finalizados, a diferencia de lo que ocurre con la actividad formal, la dictación de actos administrativos, de procedimientos administrativos. Esto nos lleva fácilmente al concepto. La actividad de policía es aquella actividad de la administración del Estado, y acá veo un punto de diferencia con Santiago, en que habla de la policía como función legislativa, que se traduce en la limitación de la libertad y la propiedad de los ciudadanos.
con el fin de salvaguardar el orden público y alcanzar el interés general. En otras palabras, la función de policía, la actividad de policía, la administración, que es lo que nosotros, por lo menos me parece entender de modo más o menos unánime, entendemos que es la actividad de policía, una función administrativa, se traduce en la afectación de libertades y derechos por parte de la administración en perjuicio de los ciudadanos. Y esta afectación de posiciones subjetivas de carácter activo, libertades y derechos, se encuentra justificada en la búsqueda del mantenimiento del orden público o el alcanzar la satisfacción del interés general. Lo que es relevante en materia de policía es que estas medidas de limitación buscan alcanzar ciertos fines a través de la conformación de la conducta de los particulares, de los destinatarios de las medidas. A diferencia de lo que ocurre con el servicio público, en el que la administración del Estado busca alcanzar ciertos fines, pero actuando ella misma para conseguirlos. ¿Cuál es el contenido de estas medidas de policía? Y en este punto, para responder esta pregunta, que naturalmente reclama una respuesta, tengo que utilizar una palabra por la cual siento una profunda desconfianza. La medida de policía es normalmente una medida regulatoria. Esa capacidad de regulación que despliega la administración del Estado se manifiesta en una serie de instrumentos normativos, de fiscalización y de sanción. Y en relación con los instrumentos, es conocida la trilogía de instrumentos de policía con los cuales cuenta la administración. Por ejemplo, la imposición de deberes o cargas de información, a través de los cuales se obliga o se grava a los particulares a comunicar ciertas circunstancias vitales a la administración pública, como por ejemplo la declaración de inicio de actividades susceptibles de ser gravadas con impuestos. La medida más clásica de policía son las autorizaciones, en virtud de las cuales, en virtud de una limitación a un ejercicio de un derecho, la administración se encarga de velar o de verificar que las condiciones legales se encuentren cumplidas y satisfechas y, en consecuencia, de remover este obstáculo para el ejercicio de un derecho, autorizando al particular al ejercicio de una determinada actividad. El ejemplo clásico son los permisos de edificación o construcción. Y las medidas más restrictivas o intensas de policía son las llamadas prohibiciones absolutas, en virtud de las cuales se limita completamente, se excluye la posibilidad de ejercicio de una determinada actividad o el ejercicio de un determinado derecho. De ese tipo de medidas estamos hoy día siendo testigos. El ejemplo que se nos viene de inmediato a la cabeza es la prohibición de salir de nuestros domicilios, nuestras residencias. Razón por la cual nos estamos reuniendo a través de videoconferencia. ¿Cuáles son? El segundo punto son las bases constitucionales del poder de policía. Y en este punto, en esta materia, yo diría que es complejo hablar en Chile buscar en Chile un anclaje constitucional de las bases del poder de policía. Porque tanto el sustrato político de la Constitución vigente como la práctica constitucional parecen basarse en una pretensión de restricción de las potestades interventoras de la administración. En la Constitución, me parece, no encontramos más que algunas normas generales que habilitan a la administración a la dictación de reglamentos, de actos administrativos de contenido concreto, y sin una específica regulación del poder de policía. Las normas que regulan con mayor detalle las potestades interventoras de la administración, me parece, son aquellas que se establecen con ocasión de la regulación de los estados de excepción constitucional. En ellas se habilita a la administración a adoptar fuertes medidas restrictivas de las libertades y del derecho de propiedad de los ciudadanos. El fundamento, naturalmente, son las distintas causales para estimar necesaria la suspensión de dichas garantías,
guerra o calamidad pública, que es lo que estamos presenciando hoy día. Sin embargo, me parece que en general la Constitución diseña una administración más bien débil desde el punto de vista de sus facultades interventoras. Diseño que podría explicarse en el etos político de sus redactores y de sus primeros y muy influyentes intérpretes y aplicadores. De hecho, no está de más recordar que no hace mucho tiempo atrás nuestro Tribunal Constitucional declaró que algunos órganos de la administración no podían contar con facultades de sanción, porque dicha tarea era de naturaleza exclusivamente jurisdiccional. De esto se sigue que si nuestro más alto, o quizás como Ferrada, nuestro más bajo órgano de interpretación constitucional, desatiende el diseño de nuestra administración pública y la priva de sus más elementales instrumentos de enforcement, no puede esperarse que exista consenso en Chile sobre la naturaleza autoritaria e interventora que tiene toda administración pública construida sobre el modelo del europeo continental. En esos meses del verano del 2017-2018, cuando se publicaron estas sentencias, se habló de un león sin dientes para referirse al modelo de administración que parecía estar en la cabeza del Tribunal Constitucional. El hecho es que, salvo que me equivoque, en nuestra Constitución no parece encontrarse una ancla que justifique en modo general las potestades de intervención de la administración del Estado. Y ello naturalmente ha tenido serias repercusiones en el modo en que un sector doctrinal chileno entiende la administración, débil y sin demasiadas herramientas para inmiscuirse en la actividad de los particulares. Naturalmente, la práctica legislativa desmiente ampliamente estas conclusiones, ya que en los últimos 10 o 15 años hemos sido testigos del surgimiento de numerosos órganos administrativos, todos ellos dotados de facultades regulativas, inspectivas y sancionadoras. ¿Cuáles son los límites al poder de policía? Y acá no estoy de acuerdo no podemos sino estar de acuerdo con Pasquier y con García. El límite fundamental de las potestades de intervención de la administración pública es el principio de legalidad. Quizás sea completamente ocioso recordar en este lugar que el principio de legalidad dispone que toda la actuación de los poderes públicos debe realizarse conformándose a la ley y previa habilitación normativa. Esta doble exigencia, la conformidad y el previo apoderamiento normativo en la actuación administrativa constituyen el límite sustantivo más importante que encuentra la actividad de intervención. De esta manera, la ley no solamente configura la existencia de la potestad, sino que también las finalidades que deben alcanzarse con su ejercicio. Y esto es relevante en el poder de policía de la administración del Estado liberal. Los fines de policía ya no son genéricos o indefinidos. Ya no es una policía del bienestar social, o como lo llamaban los doctrinarios alemanes del siglo XVIII, la Wohlfahrtspolizei, sino que dichos fines se encuentran determinados democráticamente y los poderes para alcanzarlos se encuentran tasados legislativamente. El poder de policía se desarrolla a partir del siglo XIV como una capacidad cada vez mayor del monarca de regular diversos ámbitos de la vida social, con fines siempre difusos y determinados monocráticamente. La policía del Estado liberal corresponde a ese mismo poder de intervención de la administración, pero esta vez con fines tales como el interés general y el orden público, que, por difusos, son siempre más específicos que el mero bienestar o la felicidad de los súbditos. Los poderes de policía así concebidos dejan de estar en tensión con los derechos y libertades de los ciudadanos. Estos derechos y libertades, sin ser absolutos, encuentran su modelación por medio de regulaciones de orden legislativo y concreción en manos de la administración. Se interviene para modelar la conducta del particular con el fin de alcanzar el orden público y satisfacer el interés general, así como ha sido establecido en el debate democrático. ¿Qué pasa con la policía en casos de emergencia? Y acá no hay que sino comprobar que, al igual que Argentina, Chile no es ajeno a las emergencias. Con cadencia regular y casi obsesiva nos enfrentamos a situaciones anómalas que llevan a la necesidad de una intervención fuerte de la administración. Un terremoto con maremoto, un terremoto sin maremoto, un incendio forestal de dimensiones dantescas, una protesta social masiva como la que vimos a partir de octubre, una pandemia. Diría que cada cierto tiempo Chile entra en modalidad de emergencia y ello lleva a la necesidad de que la administración establezca medidas severas de restricción de los derechos de los ciudadanos. Para los colegas argentinos, no quisiera que olvidáramos que Chile desde el 18 de octubre pasado ha estado en una situación particularmente compleja a propósito de lo que pasó pocos días después de nuestro último encuentro en Concepción.
una protesta social que no tenía precedente en mi país y que se sumó, ahora se solapó con la emergencia sanitaria, que desde el 18 de marzo nos tiene en estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Esto ha llevado a la adopción de medidas verdaderamente excepcionales, como la utilización del llamado 2% constitucional. Esto es la autorización dada por el presidente y todos sus ministros, por medio de un decreto supremo, para realizar pagos no autorizados por ley que ascienden hasta un 2% del presupuesto anual del sector público. El gasto autorizado el 27 de marzo fue de 1.185.640.409.680 pesos. Algo así como 1.420 millones de dólares. Naturalmente se han dispuesto una serie de medidas de restricción muy intensas, cuarentenas. Hoy día, cerca del 60% de la población de Santiago se encuentra bajo esta medida, sin perjuicio de los varios miles de habitantes de muchas otras comunas en la misma situación. La suspensión de actividades que congreguen a más de un cierto número de personas. La suspensión de todas las actividades escolares y universitarias. La administración centralizada en manos del Ministerio de Salud de todos los ventiladores mecánicos del sistema sanitario, público y privado. La fijación de precios máximos de ciertas prestaciones de salud. El toque de queda, es decir, la prohibición de salir de nuestras casas en aquellas comunas que no están en cuarentena desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Estamos ante una emergencia inaudita y por eso existe consenso acerca de la necesidad de que el Estado ejercite plenamente los poderes que le confiere la ley para salvaguardar el interés general, la salubridad pública. Por ello, en estos momentos oscuros, qué bien suena una administración con dientes de león y nadie se ha quejado hasta el momento. ¿Qué conclusión tenemos? ¿Qué conclusión puedo alcanzar? La conclusión que quisiera alcanzar es que parece que el COVID-19, al menos para el derecho público, ha sido una oportunidad. Una oportunidad de ponerse a la prueba, de ver cuán dúctil es, cuán capaz es de enfrentar una situación nunca antes vivida en Chile, creo yo. Nos pone ante el desafío como personas de adaptarnos. Nos pone la prueba nos pone ante la prueba de soportar el ansia de saber qué va a ser, qué va a venir después. En todo eso creo yo que la administración del Estado tiene un rol fundamental. Y como tuve la oportunidad de decir hace 2 días en otro seminario con colegas, creo yo que la administración pública chilena esta vez se ha mostrado como un instrumento esencial para tratar de limitar el daño que la pandemia está ocasionando. No solamente el daño sanitario, sino que fundamentalmente el daño económico. La administración pública chilena ha adoptado una serie de medidas que han facilitado la actividad económica de muchos pequeños empresarios, sin perjuicio del establecimiento de paquetes de ayuda económica para las personas con más dificultades económicas. En definitiva, la administración pública hoy día se muestra como un león con dientes y parece que todos estamos de acuerdo en que eso es una buena administración. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tan completa intervención. Aplausos silenciosos. Tercer tema, tercer panel. Técnicas de restricción intensas por la administración del Estado. El estado de excepción constitucional, el toque de queda, la cuarentena, el cierre de fronteras. Vamos a partir en esta ocasión por Rodrigo Bermúdez, chileno, y después con el profesor Claudio Cavalli. Muchas gracias. Saludar al profesor Narcer y a Juan Carlos Ferrá, a Santiago García y a todos los colegas argentinos por esta iniciativa. El tema que me corresponde es las técnicas de restricción intensa. Y acá, como Martín señalaba previamente, Chile está acostumbrado a las catástrofes y a los desastres naturales. Se le olvidó agregar que los volcanes, cada cierto tiempo, además de terremotos, incendios, tenemos volcanes. Pero pandemia, hace mucho tiempo que no teníamos una. Y en este caso,
se han utilizado herramientas que son propias de restricción de ciertas libertades y de ciertos derechos de las personas, además que están dentro de lo que es la actividad de policía de la administración, y que tienen que ver primero con los estados de excepción constitucional, el toque de queda, y por otro lado la cuarentena y el cierre de fronteras. Y las agrupo de estas dos formas. Las dos primeras, estado de excepción, toque de queda, son medidas que tienen que ver más bien con mantención del orden público, y por otro lado, cuarentena y cierre de fronteras son medidas más bien de corte sanitario. Pero que en este caso están siendo utilizadas para hacer frente a lo que se denomina como emergencia de salud pública de importancia internacional, o sea, una pandemia. Todas las medidas que se ha tomado por parte de la administración chilena tienden a restringir la libertad de movilización y a evitar lo que se denomina este contacto social, y con eso tratar de evitar que se propaguen los virus. Y en ese sentido, las medidas que se han ido tomando apuntan a eso. Voy a hablar de cada una de ellas brevemente en los minutos que siguen. Respecto a los estados de excepción constitucional y toque de queda, como medida dentro del derecho nacional, el estado de excepción constitucional de catástrofe, que es por calamidad pública, que fue el declarado a partir del 18 de marzo, es una decisión que toma el presidente y que la toma por sí, y solamente el Congreso tiene atribuciones para revisar esta medida luego transcurridos 180 días de su dictación. Y por otra parte, a través de esta medida, el presidente de la República lo que hace es delegar en el jefe de la Defensa Nacional de cada una de las zonas del país. En este caso se declaró el toque de queda a nivel nacional, por lo tanto está todo el país bajo el estado de excepción constitucional todo el país, por lo tanto están todos, en todos los lugares hay lo que se denomina un jefe de la Defensa Nacional. Y son ellos los que pueden declarar esta restricción de movimiento que es el toque de queda. Y esta medida rige de manera general para la nación en los horarios que decía Martín, o sea, desde 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. El objeto es evitar la aglomeración de personas, es eso, evitar el contacto, reducir la posibilidad de contacto social y obviamente que todo el comercio nocturno no funcione dentro de esta situación, dado el riesgo de contagio que existe. Y por otro lado tenemos lo que son las cuarentenas y el cierre de fronteras. Y acá yo creo que es la parte más interesante de este tema. ¿Por qué? Porque nuestra legislación sanitaria, en realidad si uno la revisa, no estaba preparada para una pandemia. Y en realidad hay pocos instrumentos, o los instrumentos que existen han sido diseñados de manera muy genérica, y en realidad su aplicación es un poco forzosa para estas finalidades. De partida, nuestro código sanitario todavía parte o mejor dicho, le da más importancia a la llegada de pasajeros por puertos y en barcos que en aviones. O sea, eso solamente por tener un dato. Pero sí establece ciertas posibilidades sobre todo de establecer lo que es el denominado cierre de fronteras. Y en este sentido, quien tiene la atribución para poder decretar el cierre de fronteras es la autoridad sanitaria. En este caso, se entiende por autoridad sanitaria a los secretarios regionales ministeriales de salud que ubicados en cada una de las 16 regiones del país, que pueden denegar la entrada de personas que vienen desde países, que no son nacionales o que no son extranjeros residentes en Chile. Y se les puede denegar el ingreso al país de forma temporal. Y eso es lo que se denomina normalmente como el cierre de frontera. En Chile, en estricto rigor, la frontera está cerrada para cualquier extranjero que no tenga una residencia permanente. Y eso es todo. Y por lo mismo se han tomado acciones de repatriación de chilenos que estaban en el extranjero. De hecho, vienen o debiesen estar volando o debiesen estar por llegar ya 240 chilenos que estaban votados en el sudeste asiático. Y por otro lado, lo que se refiere a las cuarentenas, nuestra legislación es tan antigua que las normas de cuarentena
el Código Sanitario lo que establece es una nómina de enfermedades que los afectados por ellas pueden ser objeto de cuarentena. Y dentro, por dar un ejemplo, está la fiebre amarilla. O sea, pero no se habla de cualquier enfermedad contagiosa, sino que son enfermedades específicas. Por lo tanto, nuestro gobierno, para poder declarar y disponer estas cuarentenas, lo que tuvo que hacer fue recurrir a esta idea de pandemia, esta emergencia de salud pública de importancia internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud, y a partir de eso dictar en el mes de febrero de este año el denominado decreto 4 del Ministerio de Salud, en la cual se declara la alerta sanitaria. Es decir, por una parte tenemos un estado de excepción constitucional desde marzo, pero ya previamente teníamos una alerta sanitaria, y es a través de esa declaración de alerta sanitaria en que se entregan una serie de herramientas a las distintas autoridades de salud, ya sea aquellos que tienen que ver con la prestación de servicios de salud, lo que es la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Subsecretaría de Salud, las Secretarías Ministeriales de Salud y otras entidades que tienen que ver con el abastecimiento, con el pago de prestaciones, etcétera, etcétera, e incluso con el mismo Ministro de Salud, para que se puedan empezar a tomar medidas de restricción de libertad. Pero, como decía, todo esto fundado en esta declaración de pandemia que hace la OMS, porque a partir de esa declaración de pandemia se puede aplicar el Reglamento Internacional de Enfermedades de Transmisión. Un reglamento que fue adoptado por Chile el año 2008, que no se había utilizado desde esa fecha, pero que da la posibilidad a la administración de tomar todas aquellas medidas que sean necesarias y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Y en este caso es la Organización Mundial de la Salud la que ha recomendado el establecimiento de cuarentenas. ¿Y cómo se ha hecho las cuarentenas? Las cuarentenas, en el caso chileno, la medida concreta es que no estamos, acá en Valparaíso, no estamos en cuarentena. Yo sí llevo trabajando en mi casa ya las últimas 7 semanas, pero no estamos en cuarentena, a diferencia de lo que ocurre en Santiago, en que se han ido estableciendo cuarentenas sectorizadas y por un determinado tiempo. O sea, normalmente se establece o una comuna o un sector de una comuna, una cuarentena por un periodo cercano a 2 semanas o 15 días aproximadamente. Y estas son declaratorias que son móviles, o sea, una comuna puede entrar en cuarentena y puede ser sacada o puede ser mantenida. Hay sectores en Santiago que se mantuvieron cerca de 7 semanas en esta situación de cuarentena. Quien declara la cuarentena es el ministro de Salud. Y esta es una situación bastante particular porque siempre que se habla de autoridad sanitaria en Chile, se entiende o bien a los secretarios regionales ministeriales de salud, o bien se entiende como autoridad sanitaria a los directores de los servicios de salud, que son las unidades en donde se organiza el sistema de salud. Pero es raro que se entienda por autoridad sanitaria al ministro. En este caso es la modalidad que se ha adoptado. El ministro lo que hace es dictar una resolución en la que dispone estas medidas restrictivas de libertad y luego él mismo va renovándolas o va dejándolas sin efecto. Ese es el contexto de lo que tenemos ahora. Además de estas medidas, además de la medida de cuarentena, cabe señalar también de que se han ido tomando otras medidas restrictivas de libertad. Existe entre Santiago y Valparaíso, desde mañana, viernes, va a existir lo que se denomina una aduana sanitaria, es decir, las personas que salen de Santiago hacia la quinta región, hacia Valparaíso, Viña del Mar, van a tener que pasar por un control para ver que no vengan de una zona que ha sido declarada en cuarentena, que no tienen detectado COVID-19 positivo, o sea, se les ha hecho que han pasado por un examen y que han sido detectados como enfermos de esta enfermedad, valga la redundancia, y también aquellas personas que estaban haciendo o que estaban en una cuarentena preventiva por haber estado en contacto con otras personas. Esas personas no van a poder salir de Santiago y no van a poder entrar a la quinta región. Lo que se busca, por lo tanto, es
evitar o tratar de reducir los traslados y tratar de reducir la cantidad de vectores infecciosos que se trasladan de un lugar a otro, de un lugar físico a otro. Desde el punto de vista de orden público, por otra parte, la medida de estado de catástrofe, como bien me decía Martín, por una parte tiene un efecto de orden público, de que se puede tener a militares o a las Fuerzas Armadas controlando el orden público en las ciudades, en cualquier comuna. O sea, es normal ver que andan militares patrullando, por ejemplo, acá en mi ciudad, en Valparaíso, pero también tiene que ver con un tema de contar con ciertos recursos, que era lo que tiene que ver con el 2% constitucional. Finalmente, todas las medidas que se han ido tomando, o sea, han sido medidas que no han sido cuestionadas, y se da una cierta paradoja, que Martín hablaba también hace un momento de este estallido social que se ocurrió en el mes de octubre en nuestro país, en cual también se tomaron medidas restrictivas de libertad, también se declararon estado de excepción constitucional, también se declaró toque de queda, y en la cual las medidas eran resistidas, e incluso, por ejemplo, el alcalde de Valparaíso salía a pedir que se levantaran el toque de queda o a otras medidas restrictivas. Y en este caso nos encontramos con que son los alcaldes, son las autoridades de nivel municipal y son también otros actores públicos los que están pidiendo medidas más restrictivas de libertad. Se da esa paradoja en esta situación de pandemia, con el uso de esta actuación más intensiva de parte de la administración en cuanto a la restricción de libertad de movimiento, en el entendido de que existe la necesidad de que las personas se queden en su casa. Finalmente, esta es la mejor combinación que a partir de nuestro derecho administrativo podemos tener, un estado de excepción constitucional y el uso de las normas de pandemias internacionales a partir de los dictámenes y de las prescripciones que la OMS ha hecho. Solamente eso por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Profesor Claudio Caballo. Está sin audio. Estamos muchos sin audio, aparentemente silenciados por el anfitrión, decía el texto. Ahí he podido, ¿verdad? ¿Puedes tener audio, Claudio? Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, primero que nada, quería darles un abrazo a la distancia a todos los queridos amigos chilenos y a los argentinos también, porque hace rato que no nos vemos, ¿eh? Y agradecerle a los doctores Marcer y al profesor Ferrada por la invitación tan generosa, y a Paula y a Santiago por la esmerada organización. Bueno, se ha completado bastante en cuanto a el panorama argentino se refiere, acerca del uso de la medida de los decretos de necesidad y urgencia. Nosotros en la Argentina, en nuestro esquema constitucional, tenemos un paso más, ¿no? El cual todavía no se ha tocado en virtud de que no se habrían dado las condiciones necesarias para tal cuestión, y básicamente porque estos decretos de necesidad y urgencia que se vienen empleando, y a los cuales todos vemos en general, cuando los enseñamos, los vemos con tanto recelo, han ayudado a ser de amortiguador para que no se tomen otras medidas constitucionales aún más serias, ¿no? Nuestra Constitución Nacional, la Argentina, prevé una medida restrictiva aún mayor de las libertades y de las garantías, que en nuestra Constitución se llama estado de sitio, al cual me quiero referir brevemente porque, si bien no se ha usado, y espero que no se use, ¿sí? Podría convertirse en presente si es que
algún tipo de situación se agrava. En nuestro estado de sitio, del artículo 23 de la Constitución, prevé que por conmoción interior o ataque exterior, esta última causal no nos estaría interesando demasiado, se puede declarar el estado de sitio dejando suspendidas todas las garantías o las garantías constitucionales en un territorio determinado. La jurisprudencia ha dicho que también debe ser por un tiempo determinado, y dándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de arrestar personas y trasladarlas de un punto a otro del país, salvo que estas personas decidan ejercer algo que se llama derecho de opción, es decir, irse del país, cosa que sería bastante complicada en el escenario actual. Este estado de sitio previsto por el régimen constitucional básicamente es una potestad federal. Ya explicó el doctor García Mira esto de nuestro esquema constitucional de provincias y Estado federal. Bueno, no son las provincias las que pueden tomar esta medida de excepción, de extrema excepción, sino que es el gobierno federal el que puede hacerlo, ¿no? ¿Cuáles serían los efectos de una toma de medidas como esta? Bueno, en rigor de verdad, esta cuestión, esta declaración del estado de sitio, en general, el efecto se podría resumir en que los poderes públicos, los poderes del Estado, no se ven alterados, no es que desde el punto de vista constitucional se produce una suma del poder público. Esto no sería así, los tres poderes del Estado seguirían funcionando normalmente, pero en cuanto a las garantías ciudadanas, estas se verían suspendidas en el territorio donde esté declarado el estado de sitio. ¿Quién declara el estado de sitio? El Congreso de la Nación. Pero podría hacerlo el presidente de la Nación en el caso de que el Congreso estuviera en receso. Nosotros nos encontramos en una suerte de imprevisión constitucional, ¿no? Porque, bueno, desde el punto de vista fáctico, si bien los legisladores pueden ir al Congreso, hay una suerte de... a ver, según los integrantes de la cátedra que podamos escuchar, por un lado hay una suerte de prudencia extrema acerca de que los legisladores con determinada edad no quieren acudir, y por otro lado uno puede creer que hay una suerte de falta de patriotismo en cuanto a esta no participación en el Congreso, ¿no? También es cierto que ustedes tienen que tener en cuenta que nuestros congresistas tienen que viajar a veces miles de kilómetros para llegar a la capital federal. Desde ese punto de vista, y como opinión personal, a mí me gustaría en este momento tenerlos aquí, viviendo en la capital federal y cumpliendo sus funciones, porque la verdad que sería mucho más eficiente para nuestro sistema constitucional si este cuerpo legislativo controla las medidas que está tomando de excepción el Poder Ejecutivo Nacional. Por otro lado, volviendo al estado de sitio, no hay una previsión exacta desde el punto de vista constitucional ni legal acerca del alcance que tiene la suspensión de las garantías. Suspensión que en general va a estar acompañada de la limitación de los derechos, ¿no? De la forma en que los estuvimos describiendo hasta ahora. Tal vez la mayor presencia de regulación acerca del alcance tiene que ver con el arresto de personas, ¿no? Ahí nosotros tenemos en el artículo 43 la previsión del habeas corpus en sus diferentes versiones, clásico, preventivo, por agravamiento de las condiciones de detención, y también hay una ley que es anterior a la reforma del 94, que regula el procedimiento del habeas corpus y que básicamente tiende a que no se produzcan detenciones ilegales y a que no se
agraven las condiciones de detención de aquellos que han perdido su libertad, ¿no? En cuanto a esta institución del estado de sitio, nuestra Corte Suprema de Justicia, porque esto es lo que más nos interesa, ¿no? En general, la declaración del estado de sitio no tiene impacto sobre la organización y el funcionamiento de los distintos poderes, pero sí es cuando genera más interrogantes, es con respecto al alcance de la suspensión de las garantías y de la limitación de los derechos, ¿no? Nuestra Corte Suprema, en materia de declaración del estado de sitio, en general ha dicho que es una cuestión política no justiciable. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿Cuáles son las cuestiones políticas no justiciables? Bueno, en general son las que la Corte dice que no son justiciables, básicamente, ¿no? Donde la Corte elige no meterse por las características de la función constitucional de que se trata. Sin perjuicio de lo cual, a partir del año 59, en distintos fallos muy conocidos por todos los estudiantes de Derecho, fallo Sofía, y después hay fallo Timerman, Zamorano, etc., la Corte se mete un poco acerca de la atinencia de la que hablaba Santiago, ¿no? Un cierto concepto de razonabilidad referido a la medida que está tomando el Ejecutivo para cumplir los objetivos del estado de sitio, y después una suerte de proporcionalidad de esa medida con respecto a la restricción del derecho en cada caso en particular. Para cualquier argentino, la institución del estado de sitio tiene un tinte complicado, ¿no? Estado de sitio para nosotros suena a autoritarismo, no lo asociamos con un Estado que se pone fuerte y presente para venir a salvarnos, sino que lo asociamos básicamente con olor militar, ¿sí? Olor militar y dictadura en general. Esto es lo que nos trae. Y esto tiene un sustento en números también, ¿verdad? Porque fíjense ustedes, si nosotros computamos desde 1930 hasta 1983, 1930 es el primer golpe de Estado del siglo pasado en nuestro país, ¿no? Desde 1930 a 1983, 53 años, de los cuales 25 estuvimos bajo estado de sitio. Entonces, no es una figura que nos resulte grata. Incluso es una figura que probablemente, antes de ser usada por las autoridades nacionales, ocasionaría algún tipo de reparo, prudencia o reserva. En todo caso, les decía al principio, la emisión de decretos de necesidad y urgencia ha operado como una suerte de amortiguador para no tener que llegar a esta medida extrema. Vemos, en todo caso, cualquier profesor de Derecho Administrativo argentino tiene que, digamos así, convenir que es el instrumento adecuado el decreto de necesidad y urgencia en esta oportunidad. Es la primera vez que no se usa para una materia económica. ¿Está bien? Digamos, creo que los que escribieron o pensaron el decreto de necesidad y urgencia estaban pensando en esto, no en los cientos y cientos de decretos de necesidad y urgencia que se emitieron en el pasado por razones económicas u otras razones que no son de la seriedad que tiene esta razón. Entonces, en nuestro país, básicamente, como de la misma forma que explicaba Rodrigo hace un momento, las medidas han sido para evitar el contacto social a través de estos decretos, ¿no? Y son bestiales desde el punto de vista del funcionamiento normal de la sociedad, porque en general todo el territorio nacional está sometido a cuarentena. Vos te tenés que quedar en tu casa y solamente podés salir por razones que están explícitas, ¿no?
y se van a tornar cada vez más complicadas en tanto y en cuanto estas medidas se prolonguen y no tengan algún tipo de morigeración en determinados lugares donde parecería ser que desde el punto de vista sanitario pueden aflojarse. Si yo tengo familia en el interior, digamos a muchos kilómetros de la capital federal, y claro, ustedes saben, en la Argentina a veces se piensa que las normas son una suerte de sugerencia más que un imperativo, ¿no? Entonces, claro, todo el país está en cuarentena, pero en aquellos lugares donde hay menor densidad de población, también los controles son más laxos, ¿sí? El policía del barrio, si no hay nadie en la calle, no le dice nada al señor que está caminando, tal vez injustificadamente por la calle. Esto es lo que está sucediendo. El problema tal vez es en los centros urbanos, donde esto se vive con muchísima mayor intensidad, donde pasa el auto con parlantes de alto volumen diciéndote que te tenés que quedar en tu casa, ¿no? O donde hay que usar el barbijo de manera obligatoria, o la gente básicamente trata de evitar el transporte público, ¿no? Más allá de que se alienta a evitar el transporte público. Entonces, desde ese punto de vista, es que estas medidas no tienen una suerte de cuestionamiento desde el punto de vista de su legitimidad. Y en nuestro caso, probablemente se han usado por primera vez para lo que han sido pensadas. Nosotros no tenemos, como tienen ustedes, queridos amigos chilenos, terremotos, tsunamis, a veces tenemos algún incendio, pero están lejos de los centros urbanos. Entonces, para nosotros resulta una novedad la aplicación de este tipo de medidas para este tipo de situaciones. Para nosotros es siempre la cuestión económica. En cuanto a poner un manto sobre determinadas situaciones, como ustedes hablan del conflicto social en su país, aquí tal vez no con tanta seriedad, pero hay alguna cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Porque la situación económica, como decía el doctor García Mira hace un momento, tiene una preexistencia, existe una emergencia preexistente con respecto a esto, de hecho y de derecho. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar un paralelismo al respecto de esto también. Yo no me quiero extender más. Simplemente me resta desearles que todos ustedes y sus seres queridos no sufran un daño con esta calamidad que nos acucia, y que esto se vaya pronto. Esto cuenta como que ustedes vinieron para acá. La próxima vez nosotros vamos para allá. Muchas gracias. Gracias, profesor Caballo. Vamos a dejar aplausos silenciosos. Vamos a dejar con los comentarios y las conclusiones finales al profesor Juan Carlos Ferrada y luego al profesor Ernesto Marcel. Bueno, estimados colegas y público, creo que han sido unas muy buenas exposiciones y nos han dado un marco general sobre la situación, digamos, o la difícil situación que nos ha generado esta pandemia y también al derecho administrativo. Sin duda, esta pandemia nos ha pillado por sorpresa a todos, incluido a los propios ordenamientos jurídicos, y por lo tanto las medidas que se han ido adoptando han sido medidas que de alguna manera se han venido ensayando en un contexto de provisionalidad y sin mucha claridad de lo que se estaba haciendo, de las medidas que se estaban adoptando. Yo diría que en el caso chileno, y tal como lo han destacado mis colegas y compatriotas, toda la construcción en Chile se ha hecho, respecto a esto, se ha hecho sobre la base de dos tipos de fuentes fundamentales. El estado de excepción constitucional, como decía Carlos, decretado en marzo de este año, y básicamente con medidas de orden público, y
la alerta sanitaria con medidas sanitarias propiamente tal. Ahora, el problema es que tenemos es que en el caso de estado de excepción constitucional es una situación muy grave, y es una situación grave que considera una situación de hecho muy compleja, que obviamente que no era la que estaba, para lo que estaba pensado, porque era para catástrofes básicamente, desastres naturales, y donde las posibilidades de acción del poder ejecutivo o del gobierno son muy grandes, y donde en la práctica, en la realidad, este gobierno no le ha dado toda la potencia que puede, salvo el toque de queda y algunas restricciones de libertad, y yo creo que ha sido precisamente por lo que explicaban mis colegas, por la situación que venía previamente, desde el 18 de octubre ahora acá, donde ya ahí, a propósito de otro estado de excepción constitucional, se habían tomado ciertas medidas ya restrictivas de la libertad, y ahí yo creo que el gobierno no quiso seguir por ese rumbo. En cambio, la gran mayoría de las medidas, las que detallaba Rodrigo, la cuarentena, las alertas sanitarias, las prohibiciones de ingreso a Chile, están contenidas básicamente en las resoluciones que están contenidas en los decretos de alerta sanitaria, que en realidad el único fundamento que tienen es el Código Sanitario, un Código Sanitario que es preconstitucional, ¿ya? Y donde si uno revisa bien las normas del Código Sanitario, son medidas bastante amplias, están planteadas como medidas bastante amplias. De hecho, muchas de estas medidas, salvo las restricciones de acceso, de ingreso a Chile, muchas de estas medidas no están específicamente en el Código Sanitario, no están señaladas. Se han tomado o se han adoptado por la autoridad sobre una habilitación genérica del Código Sanitario, pero donde no están específicamente señaladas. Ahora, ¿qué desafío nos trae esto? Bueno, que se ha construido en este periodo una especie de derecho administrativo de emergencia. Derecho administrativo que no existe, digamos, es un derecho administrativo creado a partir de decretos y de habilitaciones genéricas que están contenidas en la ley. Probablemente esto nos va a llevar a replantearnos, yo creo que en el derecho chileno, al menos la doctrina, yo diría que ya nos ha planteado algunas dificultades y nos va a seguir planteando, porque nos vamos a tener que cuestionar, primero, si efectivamente todos aquellos que propugnaban este principio de legalidad estricto en nuestro derecho, en realidad tenía algún sentido, o eso pierde todo sentido esa discusión en un contexto de una pandemia o de una medida o de una situación sanitaria grave. Uno podría recurrir a ese viejo adagio latino que decía salus populi suprema lex, digamos. Aquí en realidad lo único que importa es la sanidad, y por lo tanto finalmente el derecho administrativo y la legalidad en general que ha quedado un poquito arrumbada. Y esa percepción se confirma cuando uno mira la jurisprudencia de la Corte Suprema este último mes, donde básicamente las últimas 2 o 3 semanas, donde ha declarado inadmisible la gran mayoría de los recursos de protección que se han planteado en los tribunales de justicia, confirmando el criterio que ya venían sosteniendo las cortes de apelaciones de casi todo el país. Entonces eso genera una combinación un poco peligrosa que decía Carlos, y que yo creo que todavía está por verse en qué termina. Por un lado, un fortalecimiento de la administración, que puede ser una cosa hasta positiva respecto de una situación de emergencia, pero por otro lado también un abandono de los tribunales del control de estas medidas, que siendo en este caso, yo creo que la mayoría de los casos razonable, no hay ninguna predisposición de los tribunales a tratar de ver siquiera la razonabilidad de esas decisiones, incluso de aquellas omisiones, que es lo que más ha sido reclamado en los tribunales de justicia. Ahora, ¿qué creo yo que nos va a plantear, y ya nos han planteado los colegas en estas exposiciones? ¿Qué nos va a plantear toda esta situación para el derecho administrativo chileno? Desde luego yo creo que nos va a replantear la comprensión que tenemos del principio de legalidad,
porque yo creo que esto ha cuestionado las interpretaciones clásicas que hasta ahora hemos hecho del principio de legalidad, tanto aquellos que creían en la legalidad estricta, y que evidentemente esto no, el Código Sanitario nos ha planteado que eso no es así, como aquellos que creíamos que la legalidad era un marco de habilitación general, porque en algunos casos puede ser, esa habilitación general puede ser un poco peligrosa. Pero también nos va a replantear sobre la utilidad que tienen todas estas concepciones clásicas del derecho administrativo cuando enfrentamos situaciones de emergencia. Yo creo que el poder de policía, que hablaba Martín, o el principio de separación de poderes, o incluso la tutela judicial, son conceptos que han quedado un poco desdibujados en este periodo y que probablemente nos va a obligar a reflexionar sobre ellos, no obstante de reconocer, claro, que esta reflexión no se puede hacer simplemente a partir de o sea, entendiendo que esta situación de emergencia nos va a reconfigurar todo el derecho, pero sí vamos a tener que probablemente incorporar las situaciones de emergencia como un elemento que es propio de la reflexión jurídica y que por lo tanto también nos puede ayudar a entender mejor el derecho administrativo. Yo creo que dentro de todo lo malo, porque esto ha sido pésimo, por supuesto, y digamos, toda esta situación de pandemia, de encierro, de medidas restrictivas, todo esto ha sido terrible, por lo menos yo lo veo terrible, y eso que afortunadamente nosotros no hemos tenido ningún problema de salud aparentemente, o sea, pero ya toda esta situación de restricciones es muy, muy compleja, pero dentro de toda esa complejidad, creo que se nos ha abierto una interesante ventana a la reflexión jurídica. Probablemente nos va a llevar en el mediano plazo a tener visiones distintas sobre aquello que hemos construido gran parte de nuestros edificios jurídicos tradicionales, y nos va a llevar a pensar que el derecho administrativo tiene también otras perspectivas, probablemente no muy usuales como esta, pero que nos pueden enseñar para afrontar otros desafíos futuros que tengamos en situaciones de emergencia como esta u otras. Eso es lo que quería decir finalmente. Muchas gracias, profesor Juan Carlos Ferrada. Profesor Marcel. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy bien, ¿me ven bien? Sí. Bien. Súper bien. Bueno, lo primero que quiero decir es que el doctor Cavallo ha invadido jurisdicciones que no le correspondían, porque dijo que las jornadas del año que viene se van a hacer en Chile, y esto no es así. Se ha excedido, es incompetente en razón de la materia y del grado. Yo quiero hacer algunas reflexiones añadiendo simplemente a lo que se dijo, y sobre todo para analizar si en la Argentina se están cumpliendo las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la propia Constitución Nacional con todas las medidas que se han tomado. Me refiero a la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a dos artículos, básicamente. Uno es el 27. El 27, el primer inciso, permite las restricciones temporales a determinados derechos si no discrimina. O sea, el artículo no voy a leer, pero todos lo conocen. Permite, en situaciones de emergencia, restricciones de derechos temporalmente y evitando discriminación. Pero el inciso segundo impide aplicar estas restricciones, aún en emergencia, en algunas materias. Y en lo que acá nos interesa, tenemos que ver el principio de legalidad y de nacionalidad y las garantías judiciales para la protección de estos derechos, para analizar si esto se está cumpliendo en la Argentina o no. El otro artículo es el artículo 22, inciso quinto, poco olvidado, me parece, en mi país, que impide la expulsión del territorio del Estado a una persona del cual es nacional e impide que sea privado del derecho a ingresar en ese territorio. Veamos entonces esto con relación a lo que pasa en la Argentina. El principio de legalidad
está salvado por la propia disposición de la Constitución Nacional, porque en la inteligencia de la Constitución Nacional, el principio de legalidad no se vulnera cuando el Poder Ejecutivo dicta decretos de necesidad y urgencia dentro de las materias autorizadas por la Constitución y con los límites que ella establece. Acá lo había preocupado al profesor Pasquier porque el Congreso no se reúne, y desde el punto de vista de jurídico, desde el punto de vista constitucional, si el Congreso no se reúne o no trata el decreto de necesidad urgencia, este está vigente hasta su rechazo. Es decir, la propia Constitución, a diferencia de lo que hoy me parece que está pasando en Chile, y lo explicó muy bien Juan Carlos hace un rato, esto está previsto en la Constitución. Y en la medida que no invada las prohibiciones que se refieren a los decretos de necesidad y urgencia, bueno, pues los decretos están vigentes hasta que sean rechazados por el Congreso Nacional. Esta solución que está en la Constitución Nacional es distinta en otras constituciones, por ejemplo, en de la Ciudad de Buenos Aires, que si no se aprueba el decreto de necesidad de urgencia en un plazo, entonces ya pierde esa vigencia. El otro problema, o sea que yo no veo problema con relación al principio de la legalidad. Ahora, con relación al 22 inciso quinto en su vinculación con el 27 de la Convención, yo creo que la Argentina tiene un problema. Y tiene un problema serio, que yo vivo en carne propia. Pues yo me quedé varado en Cuba unos cuantos días y no pude volver, no porque no tuviera pasaje, no porque las compañías aéreas no volaban, sino porque la Argentina impidió el regreso de los nacionales. Yo creo que hay pocos países del mundo, yo tengo registrado la Argentina y la India nada más, que no permiten que vuelvan sus nacionales. Hay otros países que hacen los esfuerzos para traerlos a sus países, por ejemplo lo que ha hecho Inglaterra y otros países. Bueno, la Argentina directamente cerró las fronteras para sus propios nacionales. Y esto me parece que puede dar lugar a algunos problemas en el futuro en la Argentina, porque me consta que hay gente que se ha quedado un mes y medio en Cuba, por ejemplo, sufriendo de todo tipo de problemas, no tenía dinero, pese a que la embajada se manejó muy bien, y eso creo que en algún momento va a dar lugar a algunas reclamaciones. En materia de circulación interna no existe esta prohibición. La Convención Americana no limita que en situaciones de emergencia se impida la circulación interna dentro de los países. Por otro lado, las medidas en general han salvado vidas, esto es cierto. Y no solo han salvado vidas por las restricciones, sino también que el Estado ha tenido una actitud muy activa. El Estado está pagando parte de los sueldos de los privados, cosa que hace unos meses hubiera sido impensable en la Argentina. Y escucharon bien los profesores chilenos, el Estado está pagando parte de los sueldos de las actividades privadas. Está pagando alimentos, en fin. He escuchado algunas críticas en algunos otros seminarios diciendo que esto debería haberse dado por ley y no por decreto de necesidad de urgencia, y yo me pregunto, ¿y si no se puede reunir el Congreso y no hay ley, qué hacemos? Nos morimos todos, no tenemos alimentos, ¿y qué hacemos? Ahora sí, yo creo que el que está en deuda es el Poder Judicial, es el Poder Judicial de la Nación. No el Poder Judicial de la ciudad, que me parece que está a la altura de las circunstancias, y algunos fueros nacionales, como por ejemplo el fuero civil. Pero en materia de lo que es el contencioso administrativo en general, o la protección, pues recordemos lo que dice el 27 de la Convención Americana, que las garantías judiciales para la protección de esos derechos no pueden ser limitados. Y acá el que los ha limitado es el Poder Judicial. El Poder Judicial
ha decretado las mismas ferias, ferias, digamos, llamamos nosotros, es cuando no actúan los tribunales, que el Estado Nacional. Y claro, en algunas jurisdicciones han sido más amplios, han habilitado la feria y han permitido, por ejemplo, librar fondos que estaban ya dados en pagos. Esto yo tengo un caso en la provincia de San Luis Federal, Justicia Federal estamos hablando, la provincia de San Luis, que no tuvo ningún inconveniente en habilitar estos efectos. La Corte tuvo que dictar algunas acordadas. Una es la acordada 9, vinculadas con el libramiento de los fondos de honorarios profesionales, alimentos y otras cuestiones, porque pese a todo, la justicia contencioso administrativa no habilitaba feria para esto. Inclusive, cuando lo hacía, el Banco Nación, que es el encargado de librar los fondos, decía que no tenía autorización del central para cumplir la orden judicial. O sea, para el Banco Nación estaba primero el Banco Central que la orden judicial. Bueno, esto lo salvó el Banco Central con una comunicación donde le instruía a las entidades financieras librar estos fondos, y finalmente la Corte sacó 2 acordados más, la acordada 11 y la acordada 12. En la 12 la pretensión era la habilitación de feria para los asuntos que realmente lo precisaban. Esto que algunos jueces que estuvieron de feria no lo cumplieron, algunos que no habilitaron nunca, hoy están un poco más permisivos, están habilitando ferias judiciales en algunos supuestos. Yo espero que cuando termine el 20 y pico, la semana que viene, que termine la restricción, empiece a funcionar tribunales como la gente, pero nos ha dejado algo positivo. La Corte cambió el sistema. Antes uno tenía que ir al tribunal y dejar el papelito, tenía que dejar el escrito, y después subir en PDF esa copia al sistema informático. Hoy no hay más copias. Hoy los escritos son los escritos. Es decir, que cuando yo subo un PDF, ese escrito me es imputable a mí. Con una particularidad en cuanto a la firma electrónica. Se considera que está firmado electrónicamente por el abogado cuando ese documento es subido al sistema desde su casillero jurídico. Es decir, si desde mi casillero jurídico yo subo un escrito, se entiende que ese escrito está firmado por mí y no hace falta ningún otro requisito más. Bueno, esto es lo único, creo, positivo que nos está dejando esta pandemia, la cierta flexibilización del Poder Judicial en materia informática. Bueno, esto es todo. Los aplausos no los voy a escuchar y vemos si hay preguntas, Paula. Sí, muchas gracias, doctor Marcel. Aplausos silenciosos, ¿ves? La idea es que si es que existiesen preguntas, las transmitan por el chat, o si hay alguien que se anime a ocupar el micrófono, vamos a hacer máximo 4 preguntas en honor al tiempo, particularmente por los profesores y los asistentes argentinos que ya están cerca de la hora de comer. Entonces, entendemos cuáles son las necesidades. ¿Qué hora es ahí en Chile? Son las 7:30. Ah, acá no, son las 8:30. Sí. Bueno, adelante, Paula. Preguntan por interno. Ernesto, ¿podrá ser semejante en calidad de derechos la imposibilidad de ingresar al país que ingrese el virus con el armarse técnica e instrumentalmente los sistemas sanitarios? No, el virus puede entrar, sí. Lo que pasa es que lo que no se puede impedir es el ingreso al país. Si ingresa con virus, tiene que ser atendido. Si ingresa con virus, tiene que ser atendido. No puede ser dejado tirado en otro país porque tenga el virus. Con ese criterio, si yo tengo un enfermo en un domicilio que tiene el virus, lo dejo tirado ahí, no lo llevo al hospital ni lo atiendo.
Ese no es el sentido, para eso existen los aviones. Yo volví de Cuba en un avión que íbamos todos con barbijo, con todas las medidas de protección, con lo cual una cosa es evitar el virus y otra cosa es dejar al nacional tirado por ahí en violación a la Convención Americana. Esta es mi opinión. Es que, Ernesto, ¿me estás escuchando? Yo hice la pregunta. ¿Quiénes sos? Soy Paula Santamaria, fue la participante que hizo la pregunta. Ah, pues sí, escucho. Para aclarar un poco, Sí. si no está preparado los sistemas sanitarios y el instrumental para detectar el virus, ¿de qué vale entonces? Porque estaría tirado por ahí, en su casa, con su familia, en reunión, estaría tirado por ahí, esparciéndose el virus, y sería de igual forma perjudicial. O peor, pero se propagaría el virus. Para eso están los controles sanitarios en Es que no lo había justamente, recién ahora tenemos controles sanitarios, recién ahora estamos preparados el país para detectar fielmente el virus, pero en su momento no teníamos justamente ni la técnica ni los profesionales preparados para realizar esas condiciones. A ver. Doctor Marcel, la idea de hacer las preguntas por chat o de querer enfatizar alguna pregunta, no es que se forme el diálogo, sino que se puedan evaluar las distintas opciones o las distintas circunstancias que cada profesor va a responder, ¿ya? Porque este sistema también es incómodo para el efecto de poder generar ese diálogo. Doctor Marcel, su respuesta. Yo quiero aclarar esto. Si el aeropuerto de Ezeiza solo tiene capacidad para recibir 500 argentinos por día, bien se podría armar 500 más en Aeroparque y 500 más en Palomar. Esto es lo que yo digo. Una cosa es impedir que vengan y otra cosa es ampliar las posibilidades que vengan. No pueden ser que solo 500 personas puedan entrar en un aeropuerto de la Argentina cuando hay que repatriar la gente. Yo cuando vine había controles suficientes. O sea, no creo que sea un problema jurídico, es un problema práctico, pero el problema práctico tiene que tener solución. No puede ser que solo puedan entrar 500 personas por día a la Argentina. Eso es todo. Lo otro es un problema de los médicos. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? En el chat yo no tengo ninguna más. ¿O alguna apreciación de alguno de los profesores y profesoras chilenos o argentinos? ¿Es posible que ¿No los hay colegas preguntas? quieran cenar? Es probable. Dada la hora es probable. Ya, cerramos entonces para efectos de poder dar por finalizado nuestro seminario. Agradecemos la participación de cada uno de los profesores, expositores y quienes hicieron también de anfitriones en esta oportunidad, tanto el profesor Marcel como el profesor Juan Carlos Ferrada, y agradecemos particularmente la paciencia y la disposición de los participantes, porque este medio no siempre había sido tan ocupado o muy ocupado por nosotros. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de último minuto? Sí, hágala de inmediato. Julieta, mira. ¿No la va a hacer? Si no la va a hacer, voy a cerrar. Hola, Julieta, quería dar un comentario ya que nadie pregunta. Dígalo nomás. Sí, Ernesto, los médicos también están regulados por leyes. No voy a discutir esto, dejémoslo acá. Ya, perfecto. Dando por cerrado el debate, les agradecemos a todos la participación. Esperamos que podamos vernos en otra oportunidad, no solo en la jornada de Derecho Chileno-Argentina, Derecho Administrativo, sino que en alguna otra oportunidad por este medio. Nos vemos, cuídense.
Chao, muchas gracias. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Muchas Chao a gracias, todos. saludos, Un cuídense. abrazo. Gracias, chao, que estén bien.